Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Dos ancianos viven en un drama por no tener su documento de identidad. Calurosa despedida al señor Edwin Abad en su cargo como ministro plenipotenciario en Holanda. 2 personas fallecidas y 4 lesionadas fue el saldo de una colisión en Venezuela. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El establecimiento de un pre-clearance europeo en Europa fue una de las reuniones más importantes que el primer ministro Mike Eijman sostuvo en su viaje a Holanda. Importante porque no solo es un tema que envuelve al aeropuerto, sino que también involucra directamente las relaciones con el reino y las relaciones internacionales. El primer ministro Mike Eijman sostuvo recientemente una de las reuniones más importantes en su paso por Holanda. Se trata del pre-clearance con Holanda, un tema que no es fácil, pero que el gobierno de Aruba quiere lograr. Desde que el pre-clearance con Estados Unidos fue implementado, ha tenido buenos resultados y ha generado estabilidad. Es por esto que también se quiere hacer un pre-clearance con Holanda para traer un efecto de eficacia en los viajes hacia Europa desde Aruba. Esto de igual forma le da a la reputación a la isla, fomentando crecimiento en el turismo y en la seguridad. El mandatario indicó que ya se tuvo un acuerdo y un grupo de trabajo en el cual todas las instancias concernientes están trabajando para que de esta forma se pueda llegar a ejecutar un pre-clearance debidamente. En las últimas horas, una avalancha de lodo y piedras sorprendió a los habitantes de la vereda de La Aguadita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en Colombia. 2 casas fueron destruidas y otras 3 sufrieron daños. Cerca de 15 familias tuvieron que ser evacuadas. Sáquelo, que ahí no, ahí de lado no. Vaya, papá. Échelo entre un talego o algo. Uno de los afectados grabó en su teléfono la evacuación de las primeras personas y el afán de los policías del sector para salvar a una mujer de la tercera edad que estaba en medio de la avalancha. Están rescatando a una señora de edad, mayor de edad, que se encuentra situada arriba de la avalancha que hubo por el derrumbe de una montaña que se encuentra alrededor de la estación de policía La Aguadita. Aquí podemos observar de que por completo derrumbó una casa que queda situada arriba, pues logrando obtener un desbasto pues totalmente desastroso. Aquí podemos observar cómo el agua recorre y sube a la totalidad de la primera planta de una casa de 2 pisos. Un aguacero que empezó a las 11 de la mañana y que no paró hasta las 5 de la tarde hizo que uno de los afluentes del río Barro Blanco empezara a escurrir barro, piedras y árboles que afectaron al menos 5 viviendas. La avalancha tumbó muros, entró a las casas y salió por donde pudo arrastrando todo. A esta hora somos las únicas personas en la vereda La Aguadita. La avalancha solo les dio tiempo de salvar su vida. Esta casa, por ejemplo, tuvo que ser evacuada y sus dueños lo único que pudieron salvar del barro fue una olla a presión y la lona que está encima del carro. Hasta un albergue de la población fueron trasladadas las familias afectadas a la espera de un concepto técnico que diga si las viviendas son habitables y si las condiciones del clima lo permiten. En Guatemala, una pareja de la tercera edad no vidente ha tenido que enfrentarse a problemas para tramitar su documento personal de identificación. La mayor consecuencia de ello es que ambos no podrán cobrar su pensión mensual. Los problemas en la entrega del DPI continúan. Sin duda alguna, el documento de identificación es de suma importancia para todos los guatemaltecos. Los errores en el sistema de RENAP podrían traer consecuencias severas para varias familias. Este es el caso de la familia Salazar, conformada por 2 personas no videntes, que con el pasar de los años se han quedado solos. Su economía depende de una pensión de 1.100 quetzales, otorgada por el gobierno, pero al no tener DPI no podrán gestionarla para el próximo año. Doña Alba se encuentra preocupada, pues con su pensión sostiene su hogar. Al año y medio me empezaron a ayudar y me dijo la licenciada que el 2 de diciembre me iba a dar una identificación. Después de año y medio, una identificación, a ver si me la dan porque necesito ese papel para que me atiendan en gobernación a partir del 2 de diciembre.
Don Salvador indica que personal de RENAP les ofreció una constancia de identificación para su esposa. Sin embargo, tienen sus dudas, pues ha pasado 1 año y medio y lo único que han hecho es trámite tras trámite en las diferentes sedes de RENAP. Si no llega, entonces sí, hay que seguir gestionando y a ver qué hacen, por lo menos en gobernación, y que ellos tienen que verificar de que ella está haciendo lo humanamente posible de que salga su cédula para poder hacer el trámite. Con penas en el pensamiento, pero con una sonrisa, la familia Salazar sueña con que RENAP pueda agilizar el trámite. De lo contrario, su única fuente de ingresos se agotaría. Buscan a alguien que los pueda apoyar en un futuro, ya que con lo que obtienen de la pensión no les alcanza para poder vivir. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. Los agentes de la policía de Ecuador rescataron a 5 niños que permanecían en condiciones infrahumanas en una vivienda de la parroquia de Atahualpa, en Ambato. En medio de los excrementos de animales y de un olor nauseabundo, una vecina del sector afirmó que tanto el padre como la madre son agricultores y que siempre los dejan en estas condiciones. Los agentes de la policía de la Unidad Especializada de Niños, DINAPEN, acudieron a verificar el estado de salud de una menor de edad en la parroquia Atahualpa, en la ciudad de Ambato. Sin embargo, sorpresivamente, cuando ingresaron a la vivienda, encontraron 5 hermanos, de 10, 8, 6, 3 años y una bebé de 6 meses de nacida, que vivían en condiciones infrahumanas. Estaban en medio de los excrementos de animales y de un olor nauseabundo. Una vecina del sector afirmó que los padres son agricultores y que siempre los niños permanecen en estas condiciones. La mamá no le cuida, pues, claro. Si dijeran, vengan, haremos bañar, todo eso, a vivir adentro. Ay, viven echados en la tierra. La situación era compleja porque, según Jorge Robles, director de la DINAPEN, la hermana mayor de 10 años, quien aparentemente sufría de algún tipo de discapacidad mental, estaba a cargo de cuidarlos. La mayoría de los niños se encontraban hechos sus necesidades biológicas en el mismo lugar, y como ustedes pudieron apreciar en las tomas, pues los niños estaban en una total descuido, ¿no? La policía los rescató y los llevó hasta una casa asistencial para efectuarles controles médicos. Posteriormente serán enviados a un centro de acogida hasta verificar la situación de sus padres. En Holanda se llevó a cabo una grata despedida del anterior ministro plenipotenciario de Aruba, señor Edwin Abad, quien durante 4 años hizo una impecable gestión por Aruba en el reino. Asimismo, se le dio la bienvenida al nuevo ministro plenipotenciario, Alfonso Boekhout. Recientemente se llevó a cabo una reunión de despedida para el señor Edwin Abad como ministro plenipotenciario en Holanda. Una de sus tareas específicas cuando inició fue arreglar las relaciones que no estaban de la mejor forma entre Aruba y Holanda en los últimos tiempos. Hoy por hoy se puede decir que el señor Abad lo cumplió. El respeto que Aruba tiene de nuevo por Holanda ha sido proclamado públicamente por políticos y gobernantes holandeses. El primer ministro en la ceremonia le agradeció al señor Edwin Abad por el buen trabajo y le desea muchos éxitos en sus nuevos proyectos. De igual forma le dio la bienvenida públicamente al nuevo ministro plenipotenciario, señor Alfonso Boekhout, quien seguramente continuará con el buen trabajo que fue iniciado. En Ibagué, Colombia, también se presentó un incidente en un bus urbano, pero esta vez no fue un conductor, sino un pasajero, que al parecer sufrió una crisis nerviosa. Este video, grabado por un transeúnte, muestra el angustioso momento que se vivió en una avenida de Ibagué, cuando un hombre decidió subirse al techo de una buseta sin razones aparentes. Relatan los testigos que el joven generó pánico debido a las incongruencias que gritaba. El señor de la buseta no podía arrancar porque le daba miedo que se cayera el señor. Y pues los vecinos le decían que bajara, y él no, solamente llamando a Dios. Y que se acababa el mundo. Los testigos aún no se explican el comportamiento desorientado de este hombre ni las razones que lo llevaron a subirse al techo del bus. Muy angustioso porque verlo tan desesperado y él como así, como sudando, como fatigado de tanto gritar que Dios y con la Biblia. Ante los llamados de auxilio de la comunidad, la policía se hizo cargo del caso. Logramos bajar a esta persona y sobre todo cuidarle su integridad personal y de la misma manera pues cuidar la integridad de los que iban dentro del vehículo
toda vez de que ellos se sentían amenazados. Luego de ser controlado, el protagonista de este hecho fue dejado en la unidad mental del Hospital Federico Lleras, en donde es atendido. El gobierno dominicano llamó a consulta a su embajador en Haití debido a que alegadamente el vecino país habría violado la declaración conjunta firmada la semana pasada. Más temprano, el ministro de la Presidencia declaró que el gobierno decidió no acudir a la reunión que ambos países tenían prevista en Venezuela. Wilkin de la Cruz nos amplía la siguiente información. El ministro de la Presidencia anunció la decisión a Venezuela, que ha actuado como mediador en el conflicto, mientras la Cancillería informó a Haití sobre el llamado a consulta del embajador Rubén Silié, y el senador Tommy Galán llamó al pueblo dominicano a apoyar la decisión. Porque yo creo que en cuanto a la soberanía nacional nadie puede a nosotros tratar de incursionar en ella, que no seamos nosotros los dominicanos. Entendemos que el gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común. Y, en consecuencia, no acudiremos a la reunión. Haití ha preferido tomar otro camino, y eso pone fin a nuestras conversaciones en estos momentos, dijo Montalvo. Hay una actitud de ciertos sectores de ellos que están malinterpretando el problema de la sentencia y de la soberanía nacional, dos cosas que malinterpretan. En la víspera, el presidente de Haití, Michel Martelly, había declarado a la prensa asociada que la reunión pautada para este fin de semana podría caerse. Nosotros no seguiremos reuniéndonos sin una demostración de buena fe. Queremos acciones, declaró Martelly, quien además habría criticado las supuestas deportaciones. No hay deportaciones en estos momentos mientras se elabora el plan. O sea, se está actuando como en base al criterio, como dijo el presidente Medina. El gobierno dominicano acusó a Haití de ser desconsiderado con Venezuela, que ha actuado como mediador ante el conflicto generado luego de que el Tribunal Constitucional Dominicano dictó la sentencia 168-2013, que establece que los hijos de ilegales nacidos en el país no les corresponde la dominicanidad. Pese a este diferendo, el gobierno dominicano continúa recibiendo sugerencias al Proyecto Nacional de Regularización de Extranjeros puesto a discusión de los ciudadanos. Regreso al estudio. Pese a este diferendo, el gobierno dominicano continúa recibiendo sugerencias para el Proyecto Nacional de Regularización de Extranjeros puesto a discusión de los ciudadanos. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Singular protesta de gorditas. La Asociación Amigos de Colombia se alista para la Navidad.